revisar. Muy bien, estudiantes, bienvenidas y bienvenidos a esta clase, aunque ya empezamos como siempre, nos estábamos olvidando de hacer la grabación. Estamos en sinónimos, ya nos encontramos en la parte número 7 de sinónimos. Katy y los estudiantes nuevos pueden revisar en nuestro canal de YouTube, que ya más tardecito comparto el link para que puedan acceder. Pueden revisar las anteriores clases donde vimos sinónimos 1, sinónimos 2, sinónimos 3, para que vayan como captando, porque luego de igual manera volvemos a repetir, volvemos a repasar para recordarlo y seguimos practicando, así que no es problema. Vamos ahora sí al ejercicio, 301, desperdigado, sinónimo esparcido. 302, comadreo, de comadres, charla. 303, avalar, de darle valor a algo, de garantizar algo, sinónimo garantizar. Señale, por favor, ¿sí? Avalar es garantizar, darle un valor, darle una validación también. Vamos ahora a la palabra vaho. Vaho es ese vaporcito, por ejemplo. Vaho es cuando llueve y de repente sale ese vaporcito de la tierra. Vaho es cuando usted está sudando y de repente usted nota que sale un vapor de su cuerpo. Es vapor, definitivamente vaho es un vapor. ¿Listo? Vamos al siguiente. Ahora vamos a la palabra disidente. La palabra disidente es aquel que no obedece, aquel que renuncia, aquel que se aleja, aquel que abandona una propuesta o aquel que sencillamente se opone a una propuesta. Por lo tanto, si por ejemplo la mamá dice, ya bañate, dice, no, yo no quiero hacerlo, eso es un disidente, es decir, es un insolente. Respuesta, insolente. Ya tenemos 5. Tenemos la palabra desperdigado, esparcido. La palabra comadreo, que significa charla. La palabra avalar, que es darle una garantía, darle un valor, garantizar. La palabra vaho, que está relacionada con la palabra vapor. Y la palabra disidente es aquel desobediente o aquel insolente, aquel que no respeta la norma. ¿Ya? Vamos al siguiente. Ahora tenemos la palabra muy utilizada, ¿sí? La lucha de emancipación se dice. Incluso ya aquí en Ambato, yo vivo en Ambato, este 12 de noviembre se festeja la fecha de emancipación del yugo español, que significa liberación. Es decir, emancipar significa liberarse. Liberarse en la condición en el 12 de noviembre de 1820, las tropas de aquí del corregimiento de Ambato, no sé si estoy totalmente en lo correcto, pero se rebelaron y dijeron, vamos a sacar a todos estos godos, así se les decía a los españoles, ¿sí? A estos usurpadores del poder real, y sacaron a esa gente y nos tomamos Ambato para que esto se convierta poco a poco en una ciudad. Muy bien, entonces emancipación, recuerden, es liberación. Manumisión también es sinónimo de manumisión, emancipación, liberación. Todas esas son palabras que tienen que ver con la palabra emancipación. Vamos a la número 307. Aquí dice que es válido, ¿no? No es válido, no es la palabra válido, sería una palabra esdrújula, debería tener tilde en la A, pero no se refiere a la palabra válido, sino a la palabra válido, que significa favorito. Válido significa favorito. Mi abuelita me sabía decir, ay, ve el muchacho válido, es decir, sí, porque en realidad entre los nietos era el único varón, el más guapo, el más hermoso, las demás mujeres no, y por lo tanto a mí me querían, yo era el válido de la casa, el favorito, el que lo querían más, el único, y el más chiquito era el menor, ¿no? Entonces una cosa simpática. Ahora ya estamos viejos y eso ya no vale. Vamos a la 308. Tenemos la palabra saturada, colmada, que está full. Por lo tanto, el antónimo, el sinónimo, ¿cuál será? Alumbrada, no. Repleta, sí. Sólida, no. Sumisa, no. Sutil, no. Por lo tanto, saturado significa repleto o repete. En este caso, recordemos que siempre debemos escoger las palabras que tengan el mismo género, número y tiempo. Y si son verbos, tienen que ser verbos. Si son sustantivos, tienen que ser sustantivos. Y si son adjetivos, tienen que ser adjetivos. Siempre cuidar de esto, mucho ojo con eso. En este caso es femenino y está en singular, por lo tanto es saturada, su sinónimo será repleta. A pesar de que si no hubiera eso, deberíamos tomar la palabra aunque sea en masculino, pero que contenga el concepto fundamental. Vamos ahora a la palabra moratoria. Moratoria significa que se demora, que se pide una prórroga, que se pide un tiempo adicional. Por ejemplo, moratoria
se utiliza mucho en los créditos, cuando te dan un financiamiento, te dan dinero prestado y no puedes pagar. Ingresas a un lapso, que es un espacio de tiempo, en el que estás en mora o en moratoria, que significa prórroga o demora o atrasarse. Eso significa moratoria, por favor, ya saben. Moratoria, le vamos a poner prórroga, le vamos a poner atrasarse, le vamos a poner todo eso. Vayamos cogiendo estas pequeñas anotaciones. Listo, vamos ahora a la 310. Tenemos la palabra jovial, de joven, de risueño, de inexperto también podría ser. Por lo tanto, ¿cuál de esas opciones de respuesta? En este caso, jovial es risueño, ¿sí? Jovial es risueño. Ya tenemos 10. Vamos a ver, evaluación. Mi querida Joana Montúfar, cierra los ojos en este instante. Te estoy viendo. Vamos a ver. Listo, mi querida Joana. Sinónimo de avalar. No veas, ya te vi, estás abriendo los ojos. Dale, sinónimo de avalar, dale. Es garantizar. Le mentiría si le dijera que sé, pero aún no me aprendo. Ya vamos a repasar, listo, tranquilo. Verán que estas son evaluaciones de ojo cerrado. Significa que nos vamos a concentrar en el término. Recuerden, si no está en la memoria, no sirve. Sinónimos, antónimos, analogía, términos excluidos, exclusión verbal y otros ejercicios de razonamiento verbal, si no están en la memoria, no sirven. Sí, no sirve. ¿Qué no sirve tener un montón de hojas ahí? Si no están en la memoria, no sirve. ¿Y por qué necesitan estar en la memoria? Porque uno necesita ser muy rápido. Tiene 40 ejercicios para 10 minutos. No puede demorarse. ¿Y cómo no te demoras? Sencillamente, sabiendo el término y contestando lo que es. Vamos, recordemos, desperdigado, esparcido, comadreo, charla, avalar, garantizar, va o vapor, disidente, desobediente o, ¿qué más será? Desobediente o insolente. Tenemos emancipación, que es liberación, válido, que significa favorito, saturada, que significa repleta, moratoria, que significa prórroga, y jovial, que significa risueño. Bien, entonces, esos son los términos que debemos ir coordinando para no olvidarlos. Vamos ahora a la palabra paliativo. Paliativo es un término muy utilizado en la medicina, pero también en ocasiones en algunos ámbitos. Tiene que ver con que sana, que es curativo, que es lenitivo, que ayuda a curar. Eso significa paliativo. En ocasiones se utiliza de una manera muy superficial, diciendo que paliativo es solo una cura momentánea, pero sí tiene que ver con curar. Por lo tanto, recuerde, paliativo significa curativo, significa lenitivo, ¿no? Con B pequeña, significa que sana, que cura, que es una acción curadora, paliativo, ¿sí? No viene de la palabra palio, que significa piedra, ¿no? No, perdón, que significa antiguo, significa curación. Vamos ahora a la palabra, ¿cuál es el sinónimo de la palabra curativo? Es lenitivo. Sinónimo de curativo es lenitivo. Vamos a la siguiente. Estas son las palabras duras, ¿no? Moratoria, por ejemplo, válido, por ejemplo, emancipación, por ejemplo, que son las palabras que más cuestan recordar. Emancipación, liberación, válido, favorito, moratoria, prórroga, paliativo, curativo, lenitivo, ¿sí? Ahora vamos a la palabra abadía. La palabra abadía viene de la palabra abad, que viene del arameo aba, que significa padre. Pero abadía en nuestro castellano significa, ojo, abadía significa monasterio, ¿sí? La abadía significa monasterio, muy pilas con eso, ¿no? Recordemos, abadía, ¿qué significaba? Viene de la palabra abad. Y la palabra abad viene del arameo aba. Y de esa palabra significa papá, papito, el que manda, ¿sí? Eso significa, ya saben cómo le tiene que decir a su novio, ¿no? Abad, le podrían decir como para decirle papito, si es que quieren decirle así, o si no, pues a su papá le pueden decir abad, que significa eso. Pero una abadía es donde viven monjes, donde viven monjas, donde viven personas que han decidido seguir una regla de vida, seguir una vida espiritual y obedecer una vida, puede ser cristiana, puede ser musulmana, puede ser de cualquier religión,
pero viven en comunidad en un lugar específico. En este caso, abadía significa monasterio. Ahora vamos a la 313, que es abandonado. Abandonado tenemos decaimiento, no. Renegar, no. Extravío, no. Interceder, no. Y la palabra sinónima de abandonado vendría a ser descuidado. Señale, por favor, la palabra descuidado. ¿Ya? Vamos ahora a la palabra abaratar, que significa disminuir el precio, a ponerlo barato. Por lo tanto, respuesta será derogar. Derogar significa dejar sin efecto algo, una ley, una norma. Depreciar, sí, respuesta, depreciar. Vamos a ver, siguiente. Ahora tenemos la palabra vil, de villano, de malvado, de cruel. Respuesta, villano, vil, villano. ¿Listo? Estamos hasta ahí. Vamos, ya tenemos 15. Vamos, tienen un minuto, sí, un minuto exactamente para memorizar estos 15. A cualquiera de ustedes ahorita a ojo cerrado voy preguntando y usted me dice, vil, villano, abaratar, depreciar, abandonado, descuidado. Vamos, rapidito. Freno en este momento. Vamos 15 y la idea es, que ustedes memoricen hasta ahí los 15. ¿Ya? Vamos a suspender un momento la grabación, que no se vea en YouTube. Paramos la grabación. Listo, estudiantes, continuemos. Ahora sí vamos a la siguiente palabra, que es caótica, de caos, de desorden. Sinónimo, desordenada. Sí, señale, por favor. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos la palabra desposada, es decir, desposada es sinónimo de noviazgo, es sinónimo de matrimonio. Respuesta, casada. Sí, desposada es casada. Vamos a la 318. Tenemos la palabra pernicioso, pernicioso, algo que te causa mal, algo que es peligroso para ti, algo que es malo. Por lo tanto, respuesta de pernicioso, perjudicial, ¿sí? Señale, por favor, la respuesta correcta de pernicioso. Ahora vamos a la siguiente palabra, 319, que es la palabra arraigada, que significa tomar raíces, poner las raíces en un lugar, quedarse en un mismo sitio. Respuesta, enraizada, ¿sí? Sinónimo de arraigada es enraizada. Vamos ahora hacia la palabra confinado, puesto en el confín, en el último cuarto, en un lugar remoto. Respuesta, ¿cuál será? Confinado, ¿qué es? Confinado es, ¿qué cosa? Confinado es encerrado. Por favor, señale encerrado. Vamos al siguiente. Vamos ahora a la 321. Tenemos la palabra vapulear. Vapulear significa, ¿sí? Significa enfrentarse con alguien, entrarle a golpes, insultar, pegar, golpear. Vapuleada es golpeada, ¿sí? Maltratada, mancillada, ofendida. Está en femenino, pero también puede ser vapuleado, que significa maltratado, ofendido. Sí, así como sus novios, ¿no, chicas? Así, vapuleados los pobres por ustedes, que los maltratan, los tratan muy mal. Listo, vamos al siguiente. Tenemos la palabra abertura. Este es facilito. Sinónimo de abertura, grieta, ¿sí? Un hueco, un lugar donde está abierto. Vamos al siguiente. Ahora tenemos la palabra detrimento, que significa irse para abajo. Disminuir, por lo tanto es disminución. Detrimento es una disminución. Ahora tenemos la palabra abrupto, ¿sí? Abrupto, que significa, puede significar varias cosas. En el sentido físico, un terreno abrupto puede ser un terreno que está con piedras, con montañas, con tierra, etcétera, abrupto. También en otro sentido, abrupto puede ser difícil, o una cosa que llegó con mucho, de algo inesperado, ¿no? Abrupto, y que es algo fuerte, algo difícil. Por lo tanto, el sinónimo es escabroso. Señale, por favor, el sinónimo de abrupto es escabroso. Ahora vamos a la palabra absolución. Los católicos tienen un sacramento llamado confesión, en el cual el pecador va con el sacerdote y le dice, Padre, he pecado, le escuchan los pecados y luego el sacerdote le da la absolución, es decir, le quita los pecados, le libera de esos pecados. Yo no sé si sea cierto o no, no me meto en el asunto, solo me meto en el proceso y cómo se cree que se hace eso. Pero también la absolución tiene que ver con la liberación, con el perdón o con, en este caso,
tiene que ver con la redención. La redención, ¿qué cosa es? La liberación o quitar una culpa o un peso o las cadenas, ¿sí? Absolución es sinónimo de redención. Vamos ahora al 326. Tenemos la palabra admonición. Una admonición es cuando a usted le hablan, le dicen que se ha portado mal, le amonestan y lo castigan o por lo menos le hacen notar cuál es su error. Admonición es una amonestación o es un llamado de atención para que usted no haga las cosas mal. Puede ser en una conversación, puede ser en un discurso, puede ser sinónimo de arenga. Escuchen bien, tenemos admonición, tenemos amonestación, tenemos llamado de atención. Otra palabra que se relaciona, arenga. Arenga es, por ejemplo, públicamente, viene un líder, viene un pastor, viene alguien de una moral muy alta y de repente te arenga, te dice que hiciste una cosa mal, te da una amonestación y te invita a que cambies. Eso sí significa admonición, admonición. Vamos ahora a la palabra aducir, por favor. Aducir significa, ¿sí? Significa citar, significa traer a la memoria, significa mencionar. Aducir significa aducir de decir, significa traerlo a la memoria, mencionarlo, mentarlo o citar. Todo eso significa, aducir significa mencionar, significa citar, significa traer a la memoria, significa asimilar también. Eso también es una acepción de la palabra aducir. Ahora vamos a la palabra adusto, adusto, osco, tosco, grosero, adusto, osco, tosco, grosero. Por lo tanto, respuesta osco, la 328. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos la palabra confabulación. Confabulación es reunirse entre varios para hacerle daño a algo o a alguien. Es decir, en definitiva, es una conspiración. Una confabulación es una conspiración. ¿Sí? Continuemos. Ahora vamos a la palabra aletargar. Por ejemplo, cuando usted consume, usted va en el bus y de repente se sube a alguien y le hace oler algo y le han puesto escopolamina. Y esa escopolamina lo aletarga, es decir, lo adormece para que usted haga la voluntad de la otra persona. Aletargarse es un sinónimo de adormecer, ¿sí? O cuando usted de noche quiere ir al baño y se levanta entre medio dormido y medio despierto, no sabe cómo llegó al baño y eso es aletargado, es decir, medio ido, que usted está entre dormido y despierto. Aletargado. Vamos ahora, este término es difícil de recordar y es el término bucólico. Bucólico significa, tiene relación con todo lo que es silvestre, con todo lo que es del campo, de la vida de pastor, de la vida de agraria, de la finca, a eso se refiere, por lo tanto su sinónimo será campestre, todo lo que tiene que ver con el campo. Bucólico tiene que ver con el campo, con la vida campestre, con la vida rupestre, con la vida rústica. Todo eso, todas esas palabras son sinónimos. Recuerden que una de las formas de aprender estas palabras nuevas es escucharlas frecuentemente. Y no está para nada mal que ustedes cojan y descarguen el video, o si no en YouTube, estén lavando los platos, estén teniendo la cama, estén haciendo cualquier actividad, yendo en el bus, ponen la reproducción del video y empiezan a escuchar y escuchar. Y de tanta tontera que yo digo, en ocasiones se te va quedando la información y se te va registrando, así como cuando registras una canción. ¿Sí? Lo mismo, ¿qué pasa? De tantas veces que la repites ya te la sabes de memoria. Y por eso repetir este video no es para nada malo y se los aconsejo para que así puedan memorizar la mayor cantidad de términos y cuáles son sus sinónimos. Vamos ahora sí a la palabra bufo, que viene a referirse o viene de bufón, de aquel que hace gracias, de aquel que hace chistes. Por lo tanto, su sinónimo es cómico. ¿Sí? Bufo, de bufón, de bufonada, de chanzada, es sinónimo de cómico, de aquel que hace reír. Vamos ahora a la 333, tenemos la palabra flagelo. Flagelo es un acontecimiento catastrófico para la vida de una o de varias personas, un acontecimiento funesto, una desgracia. Por lo tanto, la respuesta de flagelo es desgracia, ¿sí?
Desgracia que está justamente en consonancia con ese sustantivo. Vamos ahora a la palabra incipiente, que es poquito, que es inicial, que recién se está comenzando. Sí, de repente dice, voy a fabricar cerveza, y lo hacen de una manera artesanal al inicio, y después una gran fábrica. Al inicio es su empresa incipiente, recién está comenzando, es rudimentaria, es todavía una cosa muy pequeña. Eso significa incipiente, incipiente, pequeño, insignificante todavía, inicial, primitivo. Recuerden, miren estas palabras que estoy diciendo: incipiente, primitivo, inicial, pequeño, rudimentario, todavía se está creando, todavía no está especializado. Todo eso significa incipiente, por lo tanto, el sinónimo de incipiente es rudimentario. Ahora vamos a la siguiente palabra. La siguiente palabra es cabriola, ¿sí? La siguiente palabra es cabriola. Si ustedes alguna vez han visto ballet, han visto a las chicas que patinan, ¿sí? Por el hielo o por la pista de patinaje, y de repente coge y salta y da la vuelta, ¿sí? Eso es una cabriola. Cabriola es saltar y dar la vuelta, ¿sí? Cuando usted está alegre y coge y salta y se da la vuelta. A ese salto con la vuelta se le llama cabriola, ¿sí? Saltar y dar la vuelta. Eso significa cabriola. No es que está cabreada. No. Es que salta y se da la vuelta. Eso significa cabriola. ¿Ya? Atentos a eso. Salto. Por lo tanto, el sinónimo de cabriola, ¿qué cosa es? Salto. Muy bien. Ya miren, ¿cuántos hemos avanzado? 35 palabras. Ahora vamos a la siguiente. Tenemos la palabra cacumen, ¿sí? No tiene nada que ver con la caca. Tiene que ver con la inteligencia, ¿sí? Ojo, no es un término vulgar. Recuerden que caca es popó, ¿sí? Eso de ahí, no voy a decir popó. No considero que sea un término que cabe en mi boca, sobre todo por la formación que tengo. Pero sí, caca es un término castizo que significa estiércol, desecho de animales o desecho de ser humano. ¿Ya? Eso, y lo traigo a colación porque algunas personas son como hipersensibles, ¿no? No podemos decir la palabra culo, no podemos decir la palabra puta, no podemos decir la palabra caca, porque son términos que pueden resultar ofensivos, pero no, son términos castizos y no hay que asustarse porque el contexto y el referente en el cual se dice el término también importan, ¿sí? Así que no sientan, miren, tengo 3 especializaciones y todavía puedo decir esos términos sabiendo exactamente qué significan y sabiendo que no hay que asustarse de ellos. ¿Entendimos? Listo, entonces cuando se me salga un exabrupto, una palabra así que, ¿por qué dice eso, profe? Tranquilos, no pasa nada, yo lo digo con todo el sentido y con toda la lógica. No se preocupen mis estudiantes. Ahora sí vamos a la palabra cacumen, que tiene que ver con la capacidad intelectual, con la perspicacia, con ser pilísimas, con ser astuto, con su coeficiente intelectual. Entonces, por lo tanto, la palabra que es sinónimo de cacumen es ingenio. Señalen, por favor. Cacumen es ingenio, es capacidad intelectual. Por ejemplo, decimos, ¿cuál es el cacumen de Katy Vargas? Entonces, ¿cómo lo definimos? A través de la evaluación que va a dar, a través de la memorización, todo eso determina su cacumen, su ingenio, su capacidad intelectual, ¿sí? Pueden utilizar este término. Siempre reto a mis estudiantes a que utilicen este término en estados de WhatsApp, en histories de Instagram. Cojan y pongan alguna cosa con la palabra. Les aseguro que alguna persona va a decir, ¿y qué significa esa palabra? Y usted le va a decir, va a sacarlo de la ignorancia. Y recuerden que cuando uno enseña, aprende el 90%, ¿sí? Eso es importantísimo. Así que también pueden utilizar estos términos para mandar mensajes de texto y decirle a su novio, a su novia, a su enamorado, coge, agarre, vacilo, lo que tenga, le pone ahí una frasecita bonita, le pone este término y de repente le va a decir, ¿y qué significa este término? Ya sabemos que no es tan inteligente. Tal vez usted lo aprecia por la belleza. Y si no, sí va a saber, o por lo menos va a consultar y va a responder algo. Y usted va a tener un feedback con la comunicación con términos que pueden resultar totalmente nuevos y novedosos y que debe usted acostumbrarse a ellos, ¿sí? Hablar
sobre ellos. Les invito también a conversar con su papá, su mamá en la mesa, o cuando estén conversando. Hoy día me enseñaron una palabra nueva, ¿quieren saber? Pa, y le lanza la palabra. Cuando usted lo enseña, aprende más. Vamos a la siguiente, 337. Vamos ahora sí con la palabra obcecado. Obcecado es como necio, como que no ve, como que le dicen algo y es como la expresión, amiga, date cuenta. Sí, más o menos es así. Amiga, date cuenta, te está engañando y estás obcecada y todavía lo quieres. ¿Sí? Es decir, es obstinado, necio, ¿sí? Necio, contumaz. Todo eso significa obcecado, necio, que no obedece, obstinado, sigue ahí, amiga, date cuenta, ya déjalo. Vamos a la 338, ahora tenemos la palabra cadalso. ¿Qué significa la palabra cadalso? Es el lugar, un entablado, un sitio donde se le da castigo a una persona que ha cometido una infracción. Puede ser castigo de la muerte, por ejemplo, la horca, por ejemplo, la guillotina, por ejemplo, cortarle la cabeza, pero no con la guillotina, con un hacha tal vez, o sencillamente quemarlo, ¿sí? Por ejemplo, a las brujas, en la Edad Media, en la época de la Inquisición, se procedía a quemarlas, ¿sí? A quemarlas. Y se lo hacía en el cadalso, sobre todo. El cadalso es el lugar donde se procede a asesinar a una persona. Sobre todo se la relaciona con la horca, ¿sí? El cadalso está relacionado con la horca. Muy bien, hasta ahí vamos 38 palabras nuevas. Bueno, algunas son muy fáciles, otras sí han resultado bastante simpáticas y nuevas. Por ejemplo, la palabra bucólico, esa no la utilizamos, que es campestre. La palabra flagelo, tal vez tampoco la utilizamos mucho, que es una desgracia. La palabra cabriola, por ejemplo, es una palabra bonita, es una palabra que significa salto y dar la vuelta en el aire. O la palabra cacumen, que en nuestra vida, yo cuando recién las estuve analizando, cuando empecé a dar clases o cuando empezaba a elaborar preguntas para los exámenes anteriores como el ENES, etcétera, cuando trabajaba en esos equipos, siempre nos cogía de nuevo este tipo de términos porque no son muy utilizados, pero son importantes para darnos cuenta, dentro del ámbito académico siempre se pueden utilizar. Ahora vamos a la palabra camorra. ¿Qué significa la palabra camorra? La palabra camorra es una pelea, es una lucha, ¿sí? Es un conflicto entre varios o entre dos personas. Por lo tanto, la palabra camorra tiene que ver con una pelea. Puede ser verbal o puede ser física. Camorra. Miren, todos estos términos casi no se han utilizado, casi ustedes no los han visto, pero son importantes tenerlos en cuenta. Ahora vamos a la palabra camelar, no dice camellar, como decimos los ecuatorianos a trabajar, ¿no? Dice camelar. Camelar significa engatusar, persuadir, influir sobre otro, ¿sí? Es engatusar. Respuesta de la palabra camelar es engatusar. Señale, por favor, la palabra camelar es engatusar. Muy bien. Vamos hasta ahí, listo. Camelar, recuerden, engatusar. Camorra significa pelea. Cadalso significa donde se muere la gente. Obcecado significa necio. Cacumen significa ingenio. Cabriola, salto. Incipiente, pequeñito. Flagelo, desgracia. Bufo, cómico. Bucólico, campestre. Miren, todas estas palabras tenemos que irlas repasando, tenemos que irlas recordando. Vamos, ahora vamos a la palabra canijo. La palabra canijo significa... ¿Qué significa la palabra canijo? Canijo significa flaquito, raquítico, enclenque, esos huesitos, ¿sí? Estás en los huesos. Eso significa, la palabra raquítico, vamos a señalarla, y esta de acá, ¿podré sacarle? No, ya no puedo sacarle. Bueno, muy bien, vamos a la siguiente. Ahora tenemos la palabra capcioso. Recuerden, aquí hay una palabra nueva. Observemos, por favor. Tenemos esta palabra de aquí, señalada con rojo o con verde. Antropófago. Antro de antropo o antro, que significa humano, hombre. Y fago, que viene a ser comer. Por lo tanto, antropófago significa comer carne humana. Comerse al hombre. Antropófago significa caníbal. Señale, por favor, esta palabra también puede ser importante en cualquier momento.
antropófago, caníbal. Con todo ya estudiaremos, porque eso sí es un campo de estudio muy interesante que tiene que ver con los prefijos y sufijos griegos y latinos, que le dan sentido a una gran cantidad de palabras. Incluso si usted va a estudiar medicina, necesita memorizar prefijos y sufijos griegos y latinos. Se le va a hacer muy fácil trabajar y entender los términos. Ahora vamos a la palabra capcioso. Dice, me estás haciendo una pregunta capciosa. Me estás haciendo una pregunta que no entiendo, que no es muy clara. Por lo tanto, capcioso es una pregunta engañosa. ¿Sí? Capcioso es engañoso. De repente usted se acerca y su mamá le dice, ah, ya me enteré dónde estabas. A ver, habla. Y mentira, su mamá ni sabe dónde estaba, pero ya de mentira a verdad le saca, ¿sí o no? ¿Sí o no que así pasa? Así pasa, de mentira a verdad. ¿Y eso es qué cosa? Su mamá es una experta en preguntas capciosas. Se ha especializado toda la vida para engañar a sus hijos y sacarles la verdad. Vamos a la 343. Ahora tenemos la palabra, esa palabra qué jodida. Es la palabra carantoñas. Y esa palabra nunca se escucha. Es una palabra muy antigua, antiquísima, muy vieja, muy desusada, muy anacrónica, pero tiene que ver con halagar. Carantoñas son halagos. Son esas expresiones que, ay, qué bonitos ojos tiene, aunque los tiene virolos, pero los tiene, qué lindos, dice, qué hermosos esos ojos. Carantoñas, ¿sí? Vamos a la 344. Ahora tenemos a la palabra carcamal. Carcamal significa algo vetusto, algo caduco, algo viejo, algo que ya no sirve mucho. Por lo tanto, tiene que ver con la palabra anciano, ¿sí? Cuando usted hace, o cuando usted dice la palabra carcamal, ¿sí? O dice viejo carcamal, está repitiendo, porque viejo y carcamal significan prácticamente lo mismo, viejo o anciano. Entonces es como cuando dice medio ambiente, y ambiente es el medio, y por lo tanto está diciendo ambiente, ambiente. O cuando dice lapso de tiempo también está mal dicho, porque lapso es un pequeño espacio de tiempo. Por eso repetir cuando usted utiliza esas expresiones tienen un nombre, déjeme ver si se llama pleonasmo. Ya, muy bien, sí, son pleonasmos porque repiten innecesariamente las palabras. Por ejemplo, medio ambiente, está repitiendo la misma palabra, porque son sinónimos. Viejo carcamal, está repitiendo la palabra viejo y anciano, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con no utilizar demasiado esta figura retórica que se llama pleonasmo. Vamos ahora a la 345. Tenemos la palabra cavilar, de cápita, de cabeza, de pensar una y otra vez algo. ¿Cuál será el sinónimo? La palabra es meditar. Muy bien, vamos ahí, miren, vamos avanzando. Ya llevamos 46 minutos de clase y hemos avanzado 45, casi una por minuto, pero intentando explicar bien. Vamos ahora hacia la palabra cerril. Cerril, sinónimo de cerril. Muy atentos, por favor. Cerril es sinónimo de algo que no está civilizado. Por lo tanto, el sinónimo de cerril es salvaje. ¿Sí? Salvaje. Esa de acá no le señalen porque se me fue innecesariamente, ¿no? Listo. Sinónimo de cerril es salvaje, algo que no se ha civilizado. Algo que podría decirse del cerro o de un lugar donde no hay mucho acceso, salvaje, inhóspito, cerril. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos la palabra circunspecto. ¿Ven esa palabra? Qué difícil, ¿no? Circunspecto. Circunspecto es aquella persona que es discreta, que es calladita, reservada, obediente. Circunspecto, callado, reservado, así como ustedes, mis queridos niños y niñas, calladitos, reservados, obedientes. La mamá dice lave los platos y usted dice, bueno, mamita hermosa, ya voy a lavar. Eso es circunspecto, correcto, moralmente correcto, eso significa circunspecto. Ahora tenemos la palabra cisma. La palabra cisma es una separación entre antes y después, un acontecimiento que separa el tiempo, ¿sí? Y por eso su sinónimo de la palabra cisma es discordia, porque separa, porque aleja, porque marca un antes y un después. También es sinónimo de separación. Cisma es sinónimo de separación, sinónimo de discordia, sinónimo de disputa,
Sinónimo de divorcio, miren, escuchen, sinónimo de divorcio. ¿Por qué? Porque genera un antes y un después. Por ejemplo, sus papás se divorcian, generó un antes y un después. Ahora vamos a la siguiente palabra. La palabra cizaña. ¿Qué significa la palabra cizaña? Dice, le estás echando cizaña, le estás echando más leña al fuego. ¿Sí? Sinónimo, enemistad. Señale, por favor. Ya acabamos estos 50 ejercicios. Ya acabamos estos 50 ejercicios y vamos a la 250. Ahora tenemos a la palabra estrafalario. ¿Sí? Estrafalario significa algo que no se ajusta a lo convencional, que no es el estándar de la belleza o de las buenas costumbres, o que es exótico, es excéntrico, es decir, sale de lo convencional, sale de lo normal. Estrafalario es algo excéntrico. De repente usted se pone, no sé, se viste con muchos colores, o por ejemplo, el movimiento feminista tiende a hacer algo, las feministas radicales son como muy, hacen algo excéntrico, algo llamativo, se pintan las axilas de rosado, ¿sí? Pero ¿para qué? Claro, es un símbolo de la lucha. No sé si será, no, sale de la norma, eso es estrafalario, eso es excéntrico, ¿sí? Desde el punto de vista de los términos, no estoy llamándole locas a las feministas, no, respeto mucho la corriente feminista, creo que debe seguir luchando por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres y no por la hegemonía de un género contra otro, ¿sí? Y deben seguir en su lucha permanente, pero bueno, pueden utilizar estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, no sé, de repente a Christian Coles dice, no, yo me voy a rapar este lado de la cabeza y voy a dejarme largo el cabello de este lado. Eso sería, ¿qué cosa? Estrafalario. O sea, sería fuera de lo común. Claro que en su casa le van a jalar del pelo a cada rato y va a decir que se corte una vez todo. Pero eso sería estrafalario, eso sería excéntrico. Oye, aquí tengo dos chats, voy a ver qué me dicen. Dice Daniel, con esta técnica hace sacar las malas botas que uno saca. Notas. Listo. Muy bien, vamos chicos, ya tenemos hasta la 350 estudiantes. Ahora sí, vamos a hacer un repaso hacia atrás. Estrafalario, excéntrico, raro, ¿sí? Algo que no, exótico. Cizaña, meterle cizaña es echarle leña al fuego, generar enemistad, generar comentarios innecesarios, malos sentimientos. Cisma, separación, divorcio, discordia. Circunspecto, correcto, moralmente aceptado. Alguien que hace las cosas que tiene que hacer, delicado, diligente, circunspecto. Correcto, sinónimo de correcto. Ahora tenemos la palabra cerril. Cerril es salvaje, es inhóspito, es... Profe, no le escucho. No se le escucha, profe.